Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Es un placer tener a nuestros compañeros que están hoy por primera vez en este espacio y aquellos que siempre nos han venido acompañando, bienvenidos. Es un saludo muy, muy especial que les extendemos en el día de hoy. Esta semana tuvimos una actividad muy, muy interesante de la cual vamos a comentarles un poquito. Pero bueno, para dar inicio a la actividad, quiero darles un saludo muy especial y cederles la mochila a todos y cada uno de ustedes para que hoy eh, retomemos este encuentro, hermoso encuentro de construcción de saberes que tenemos los sábados de 10 a 11:30. Danita, ahí va la mochila. Muchísimas gracias, Alberto. Acá recibimos la mochila, muy gustosos en el día de hoy. Saludamos a los compañeros hoy desde México, desde Córdoba, Argentina, desde Colombia. Les saludamos a este tejido en red a partir de el compartir de las experiencias que cada uno tiene para el día de hoy. En el día de hoy tenemos dos invitados especiales que nos acompañan desde Córdoba, Argentina. Vamos a iniciar con María Rosa Brumat y Diego Moreiros. Es un equipo que nos acompaña el día de hoy. María Rosa es doctora en estudios sociales de América Latina, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Chilecito, Argentina, docente e investigadora, directora del proyecto de investigación sobre educación rural y educación de jóvenes y adultos en La Rioja. Ella nos va a compartir junto con su compañero Diego Moreiras, magíster en investigación educativa, licenciado en comunicación social y profesor en primer y segundo ciclo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docente investigador de la misma universidad e integrante del programa Comunicación Educación. Ellos nos van a compartir su experiencia titulada En el cruce, TIC, prácticas docentes y modalidades educativas, domiciliaria y rural, en un estudio de caso en Chilecito, La Rioja. Bienvenidos, maestros María Rosa y Diego Moreiros. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes algunas de las ideas y de los hallazgos, de alguna manera, que hemos ido encontrando en la tarea de una maestra domiciliaria. Ya vamos a contar un poco en particular este proyecto, pero bueno, desde ya queríamos agradecer la presencia de todas y de todas del otro lado, y sobre todo de aquellos y aquellas con quienes hemos compartido algún trayecto de nuestro recorrido, sea como docentes o sea como investigadores, porque también vemos a compañeras de la Universidad de Chilecito allí. Si me permiten, yo voy a comenzar a presentar pantalla y entonces te cedo la palabra, Rosa, para que comiences vos con la presentación, ¿sí? Bueno, como decía Diego, buenos días a todos, a todas. Desde ya un agradecimiento muy especial por la invitación a compartir este espacio con colegas de Argentina, de otros países. Bueno, mi nombre es María Rosa Brumat, estamos acá con Diego Moreiras, presentando algunas reflexiones y compartiendo algunos análisis parciales, preliminares, de un trabajo de investigación situado en un proyecto que desarrollamos en la Universidad Nacional de Chilecito, en la provincia de La Rioja, aquí en Argentina. Si bien estamos nosotros, digamos, aquí como representantes contando y compartiendo esto, digamos, somos un equipo con varios integrantes que algunos también nos están acompañando hoy. Como comentó Diego, el trabajo que queríamos compartir en esta instancia es el caso de la práctica de una maestra, de una docente de nivel primario,
en la ciudad de Chilecito, en el departamento de Chilecito, una docente que pertenece a la modalidad educativa domiciliaria y hospitalaria, y que a su vez desempeña, digamos, sus tareas, su trabajo pedagógico con alumnos que pertenecen a una escuela rural y que viven también en zonas rurales. Para quienes no son de Argentina, en todo caso, les contamos que Chilecito es una localidad, una ciudad de la provincia de La Rioja, una provincia vecina a la provincia de Córdoba, donde nos encontramos en este momento, y aproximadamente está a unas, por poner una medida, a unas 8 horas de viaje por tierra, digamos, ¿sí? Desde Córdoba, ¿no? Entonces, Córdoba está ubicada en el centro del país y Chilecito está ubicado hacia el oeste, digamos, hacia la frontera que compartimos con el país, con el hermano país de Chile, ¿sí? Así que de alguna manera, para que se ubiquen, estábamos nosotros ahora en este momento en el centro del país y Chilecito hacia el oeste, en la cordillera, digamos, ¿sí? Tenemos allí un encuadre general del recorrido de esta exposición, una presentación que vamos a compartir en unos momentos. Va a comenzar Rosa con ese encuadre general. Luego vamos a plantearles algunas ideas de lo que ocurre en el cruce entre las modalidades que vamos a presentarles, de modalidad, digamos, de educación domiciliaria y educación rural. Luego vamos a hacer foco en algunas prácticas docentes de esta maestra, en particular vinculadas a TICs. Y vamos a plantear allí algunos usos, vamos a describir algunos usos realizados por la docente y vamos a plantear algunas categorizaciones para finalmente llegar a algunas reflexiones que nos permitan salir del caso y pensar un poco más en general la situación en la que nos encontramos hoy, en este momento en particular, dando clase bajo estas condiciones que nos impone la pandemia, digamos, ¿no? Adelante, Rosy, ahí estamos ya mirando el encuadre. Sí, como comentaba Diego y les comentaba antes, bueno, estas reflexiones están inscritas dentro de este proyecto de investigación que se denomina Educación Rural y Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia de La Rioja, un estudio de caso en el departamento Chilecito. El objetivo del proyecto es analizar las prácticas docentes y el acceso y la apropiación en la educación rural y la educación de jóvenes y adultos en relación a 3 dimensiones que abordamos, que son las políticas educativas, la dimensión institucional y las prácticas pedagógicas de los docentes que se desempeñan en estas modalidades. Particularmente, digamos, hoy lo que veníamos a compartir es el caso de una maestra domiciliaria, que queríamos, digamos, también contar que, digamos, las reflexiones y los análisis que presentamos hoy son en base a una entrevista y a un abordaje que realizamos en noviembre del año pasado, y que, bueno, si bien describen el trabajo de esta maestra y esta práctica, también algunas de las reflexiones que vamos a plantear son a la luz de la situación de pandemia que estamos atravesando y viviendo en este año. Para contarles muy mínimamente algunas condicionalidades de la práctica de Ana, así la hemos denominado a esta maestra. Ahora Rosa va a contarles un poco el encuadre de trabajo de las modalidades dentro del sistema educativo en Argentina, para quienes puedan necesitar esa información como para situar esta práctica, pero simplemente queríamos adelantarles que esta maestra trabaja con estudiantes de educación primaria en los domicilios de los estudiantes en función de alguna situación de enfermedad que estos estudiantes atraviesan y que les impide asistir a sus escuelas en las cuales están inscritos, digamos, a las cuales pertenecen, ¿no? Simplemente entonces mencionar que ella trabaja yendo a los domicilios y hace visitas semanales, digamos, ella organiza su trabajo de esa manera, por semana, y entonces realiza visitas a los domicilios y trabaja con cada niño o niña una cantidad de horas por día, y luego la semana siguiente repite, digamos, ¿no? Ese es el encuadre de trabajo. Hay toda una serie de documentación que entre los médicos, la institución escolar y ella gestionan para poder darle lugar y para poder llevar adelante esta tarea de enseñanza en los domicilios, que requiere
justamente por todo esto una fuerte articulación entre diferentes actores, algunos de los cuales no son habituales, digamos, dentro del sistema educativo, como por ejemplo los médicos y médicas, ¿sí? Así que simplemente esos encuadres, esas ideas mínimas para arrancar entonces con la siguiente filmina, Rosa, que tiene que ver con, bueno, las modalidades dentro de nuestro sistema educativo. Sí, bueno, justamente para contarles y comentarles a los que no viven en Argentina, pero también para digamos, comentar cómo está organizada la educación y el sistema educativo en Argentina. Actualmente, la Ley de Educación Nacional 26.206 es la que está en vigencia en Argentina desde el año 2006 y organiza, digamos, entiende la educación como un derecho y el Estado como responsable de garantizar ese derecho a todos los sujetos y en todo el territorio nacional. Esta ley extiende, abarca la obligatoriedad del sistema educativo desde el nivel inicial de los 4 años hasta el término de la educación secundaria a los 18 años. A partir de esta ley se organiza, digamos, el sistema educativo en 4 niveles, que son el nivel inicial, primario, secundario y superior, y en 8 modalidades que atraviesan, que son transversales a estos niveles. Estas modalidades son la educación rural, la educación domiciliaria y hospitalaria, la educación de jóvenes y adultos, la educación en contexto de privación de la libertad, la educación artística, la educación especial, la educación técnico-profesional. La definición de estas modalidades ha significado un avance importante en términos de política educativa en nuestro país respecto a la década de los 90, por ejemplo, cuando estas modalidades educativas no estaban reconocidas como tal. ¿Qué implica pensar en modalidades educativas o qué significa? Significa que son opciones organizativas y curriculares pensadas para cumplimentar con el derecho del acceso a la educación en contextos específicos, con sujetos también específicos y con características particulares que necesitan una atención y una mirada especial sobre esos procesos educativos. Hacemos, digamos, esta referencia y este tipo, digamos, de abordaje porque justamente el caso que nosotros describimos ahora es de una maestra que trabaja en esta modalidad de domiciliaria y hospitalaria que se cruza con una modalidad de educación rural. Como comentaba Diego, la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad que está destinada a atender sujetos, alumnos, en este caso de los diferentes niveles, que se encuentran en situación de enfermedad permanente o transitoria, y esta modalidad también se organiza en escuelas domiciliarias, escuelas hospitalarias o servicios domiciliarios u hospitalarios. Este caso que nosotros analizamos de esta maestra es que brinda un servicio domiciliario. Entonces, eso también imprime de ciertas características a su práctica, porque ella, digamos, su trabajo lo articula directamente con una supervisión, que es a quien ella hace referencia, pero a la vez articula su trabajo pedagógico con las maestras y la directora o la institución, la escuela base o la escuela sede a la cual pertenecen sus alumnos que están en un proceso de enfermedad en sus domicilios o que pudieran llegar a estar hospitalizados. La Ley de Educación Nacional establece y reconoce estas modalidades, y particularmente en el contexto en el que nosotros trabajamos y realizamos la investigación, que es la provincia de La Rioja, la Ley de Educación Provincial en la provincia de La Rioja también reconoce estas modalidades, que reconoce la Ley de Educación Nacional, la modalidad de educación rural y hospitalaria, que son las que, digamos, principalmente atañen al caso que nosotros analizamos. Como les decía, digamos, pensar en estas modalidades es pensar también en las formas específicas y tal vez diversas y diferentes que asumen los procesos educativos
en estos contextos tan particulares, en sujetos que están tal vez en condiciones distintas a lo que tradicionalmente uno puede entender desde la escuela urbana, graduada, y lo que se ha entendido, digamos, históricamente como la escuela regular o normal. Sumo allí, Rosy, una palabrita simplemente, porque Ana, con la docente con la que nosotros hemos trabajado, ella cumple con estos servicios domiciliarios que mencionaba Rosa, pero en Chilecito no cumple, digamos, con servicios hospitalarios, ¿no? Entonces, si bien la modalidad es una, y que incluye lo hospitalario y lo domiciliario, en el caso de Ana, ella solo en una oportunidad en sus casi 15 años como maestra en esta modalidad, solo en una oportunidad pudo o tuvo, digamos, la necesidad de trabajar en contexto de hospital. El resto del tiempo, el trabajo que ella realiza es en domicilios. Diferente es, por ejemplo, en la capital de La Rioja, donde allí sí el servicio hospitalario tiene una densidad y una importancia que es diferente, digamos, a la de Chilecito, ¿sí? Simplemente entonces hacer esa acotación, porque el trabajo de esta docente es fundamentalmente en servicios domiciliarios. Esta propuesta entonces de la docente, lo que ella señala en realidad en las entrevistas que hemos tenido con ella es una suerte de historización de la modalidad y también una historización de sus propias prácticas, digamos, ¿no? Lo que resalta como fundamental para poder llevar adelante su tarea es la necesidad de organizar los tiempos en los servicios domiciliarios, en la modalidad domiciliaria. Por lo tanto, ella tiene una forma de trabajo que supone que todos los días viernes ella coordina tanto con las escuelas, con la supervisora, que es su autoridad inmediata, y con las familias, el trabajo de la semana siguiente, ¿no? Eso supone entonces que de acuerdo a la cantidad de servicios, digamos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes con los que debe trabajar cada semana, ella va organizando esa semana de trabajo siempre en el turno mañana, atendiendo a una o más veces a cada uno de esos estudiantes y en coordinación con las familias. Ella pauta estos días y horarios de encuentro con esos estudiantes, como digo, la semana antes, pero apuntando a que las familias entiendan que ese acuerdo que ellas realizan es un acuerdo que no puede ser movido, que no puede ser modificado, salvo en caso de que el niño o niña necesite tener alguna atención médica, digamos. Es decir, el único motivo por el cual ese horario puede moverse es por cuestiones médicas, cuestiones de salud, digamos, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay un trabajo de coordinación de esta docente domiciliaria con las familias que a nosotros nos parece interesante de resaltarlo por motivos que vamos a explicitar, digamos, hacia el final de nuestra ponencia. Pero ahí hay una coordinación entre escuela, maestra y familias que nos parece que la modalidad domiciliaria señala y marca fuertemente y que nos parece un aspecto interesante para resaltar. Por otro lado está el tema de los documentos, que ya lo mencioné, hay toda una serie de documentación que tanto las escuelas de origen de estos niños y niñas, como la familia, como el dispositivo médico, intercambian y socializan, y que además, bueno, viabilizan la posibilidad de que este servicio domiciliario ocurra, digamos, ¿sí? En particular, actas e informes. Actas que tienen que ver, bueno, certificados médicos, digamos, y actas que dan origen al servicio domiciliario, e informes de finalización del servicio domiciliario para que estos niños y niñas puedan volver, en el caso de que corresponda, a sus escuelas de origen, digamos, ¿sí? Entonces, allí, una de las cuestiones que marcaba Rosa, que esta modalidad domiciliaria y hospitalaria marca o pretende de alguna manera es la continuidad del proceso educativo de estos niños y niñas y la continuidad de la pertenencia a sus escuelas de origen. Una cuestión que Ana marca de manera muy contundente en la entrevista es la necesidad de que estos niños y niñas sigan perteneciendo y sigan en vínculo y en contacto con la escuela de origen, digamos, ¿sí? Y ahí, entonces, más adelante vamos también a recuperar algunas de estas ideas vinculadas con la pertenencia. También hay un trabajo
intenso que Ana realiza con las maestras de estos niños en las escuelas de origen. Ella trabaja con contenido, ella promueve aprendizajes en estos niños y niñas que son, digamos, que están en sintonía con lo que las maestras de origen de las escuelas a las que estos niños pertenecen siguen trabajando con sus compañeros y compañeras, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí hay una coordinación para garantizar la continuidad de la trayectoria de los niños y las niñas que debe realizarse con las maestras y con las escuelas de origen, ¿no? Y fundamentalmente también hay un trabajo con las directoras para garantizar que una vez que el servicio domiciliario termina, ese niño o esa niña efectivamente regresan a la escuela, ¿sí? Y una cuestión más, ella no tiene una directora a la cual responder, sino que directamente ella responde a la supervisora, ¿no? A la supervisora de la región. Y esa supervisora de la región es la que está encargada de garantizar el trabajo y de alguna manera de controlar el trabajo de Ana, y ella hace allí un señalamiento que a mí me parece muy interesante, y ella dice que ella no necesita que la controlen en principio porque ella va a cumplir con su obligación docente, digamos, ella va a ir a trabajar y va a cumplir con sus obligaciones, pero que ella, en un acuerdo con la supervisora y a partir de un accidente, digamos, de una situación, en realidad una pinchadura de una goma del vehículo en el que ella se traslada, pero una pinchadura que la deja a ella varada en un camino a mitad, ¿no?, en el medio de la nada, ella solicita a su inspectora que todos los días ella pueda hacer el seguimiento a través del GPS del teléfono celular de la maestra para saber efectivamente que ella está en movimiento o que ha llegado al domicilio en el que tiene que desempeñarse su tarea docente, digamos, y no que ha quedado en algún lugar en el medio, digamos, ¿no? Entonces ella plantea allí un uso, al cual volveremos, pero de las tecnologías, como una suerte de control, pero en el sentido de que le permite a la supervisora garantizar la seguridad de esta maestra, ¿sí? En su trabajo y en su recorrido hacia los diferentes domicilios. Ahí, si quieres, Rosy, te dejo para plantear. Bueno, y digamos, tomando esto que planteaba Diego en relación también al contexto, algo que nosotros hemos como nombrado, el cruce que tiene que ver con el trabajo entre modalidades, el cruce de modalidades entre esta modalidad definida como domiciliaria y la modalidad de educación rural, que hace, digamos, también referencia o como que pone en relación estas dimensiones que tienen que ver con las condiciones del trabajo de esta docente, con la relación y el trabajo con las familias, y esta cuestión de las distancias, los aislamientos y el tema de la seguridad. Como decíamos, si bien la docente brinda un servicio domiciliario, como describía Diego, este servicio domiciliario implica un traslado y un desplazamiento de ella a zonas rurales donde viven sus alumnos, en sus domicilios, que hace, digamos, alusión, digamos, a sus condiciones de trabajo, un desplazamiento que es, digamos, por sus medios, en su auto, y que, digamos, también está condicionado y a merced de las condiciones de ese contexto, ¿no? De un contexto tal vez alejado, cercano a la montaña, en trayectos donde tal vez no interactúa, no se cruza con otros, con poblaciones. Entonces, esto que comentaba Diego también en cuestión de su seguridad, de quedar tal vez, si le pasa algo, quedar varada en un lugar que, digamos, que no puede llegar a tener asistencia. A nosotros nos parece como bastante interesante esto, un hallazgo, que si bien en términos de ley, digamos, existe este reconocimiento de modalidades y uno a nivel teórico también puede existir el planteo, creemos que lo interesante es poder verlo o analizarlo en una práctica y en las condiciones reales y objetivas que tienen las prácticas docentes y en la articulación de todas estas dimensiones que se ponen en juego y que también, digamos, tienen su implicancia en el trabajo pedagógico. Entonces, ahí nosotros nombrábamos o categorizamos esto del cruce de modalidades como un aspecto, digamos, también a tener en cuenta sobre la caracterización de esa práctica. Y ahí, digamos, quería leer un fragmento
sobre lo que la maestra dice respecto a esta modalidad, y ella dice, en este momento son 5 alumnos que tengo de la escuela rural. Le preguntamos si tendría que pensar alguna diferencia entre eso y el trabajo entre las escuelas urbanas, y dice, yo digo que sí, en cuanto a las posibilidades, por ejemplo, de obtener las redes sociales, el poder estar conectados a tiempo. Un chico de acá, de la ciudad, con los 4G y todo eso, tiene más acceso, o tiene más plazas, tiene oficinas, uno se conecta. En cambio, el niño que vive a 4 kilómetros o más en la zona rural no tiene ese alcance. Por eso es que yo facilito mi teléfono y a veces algunas cuestiones económicas son muy diferentes. Esto también como para marcar cuáles son las condiciones y los condicionamientos en las zonas rurales, que si bien ha habido un avance, digamos, en términos de políticas de inclusión digital y de proveer materiales, recursos y soportes, en algunas zonas rurales sigue siendo, digamos, una deuda, algunas, digamos, de estas cuestiones que lleguen a poder garantizar el acceso a Internet o a estos recursos digitales. Ahí, Rosa, hay una pregunta en el chat de José Alfredo Malagón López que dice cómo afecta el ser docente esta cuestión de la convergencia de las modalidades, ¿no? Esto, como decía Rosa, para... Ay, perdón. Diego, ¿vas a hacer el comentario de una de las preguntas o las dejamos para el final? Como quieran, como quieran. Yo porque justo eso me venía, esa pregunta de José Alfredo me venía bien para continuar, pero como ustedes quieran. Vale. Podemos recuperarlas después también. Y de última, lo que nos interesa también es, estos son reflexiones en curso, como decía Rosa al comienzo, son reflexiones que estamos en este momento sistematizando, así que también nos interesa mucho que ustedes puedan compartir impresiones y sensaciones y saberes también en relación con estas cuestiones, como bien iba marcando Raquel en el caso de Uruguay, allí en el chat, ¿sí? Pero digo entonces, simplemente como para avanzar en la exposición, en relación a lo que nos tocaba ahora, una de las cuestiones que esta docente marca fuertemente en relación a su propia trayectoria es que ella ama esta modalidad y que se ha ido formando en la modalidad, trabajando en la modalidad, ¿no? Ella no ha tenido nunca una formación en servicio que le permitiera pensar y repensar sus prácticas, sino que ese trabajo lo ha hecho por voluntad propia y generando instancias, digamos, pero con su supervisora y con colegas incluso de la modalidad que trabajan en otras provincias, digamos, como decía Rosa, a partir de que esta modalidad existe, a partir de la Ley Federal de la Ley de Educación Nacional 26.206, a partir de allí entonces empiezan a haber algunas instancias de encuentro y de diálogo entre maestras domiciliarias, pero ella no tuvo la posibilidad de formarse en la modalidad. No obstante, ella ama la modalidad, la elige hoy para seguir trabajando allí y marca como un hito en su trabajo la ampliación de la disponibilidad y del acceso a dispositivos y a conexión, digamos, de Internet, ¿no? Entonces allí cuando nosotros mencionamos en este subtítulo que están viendo ustedes ahora, las TIC, lo que estamos pensando en realidad son como varias cosas a la vez, pero por un lado, el acceso a dispositivos y como mínimo, digamos, el acceso a dispositivos y la posibilidad de conectarse a Internet, ¿no? A las redes de Internet, sea por conexión con Wi-Fi o Wi-Fi o con paquete de datos en el caso de los teléfonos celulares, ¿sí? Por lo tanto, ella marca, sí, una profunda transformación en su práctica a partir de, o en los últimos 5 años, por decir algo. ¿Sí? En los últimos 5 años ella marca una profunda transformación en sus prácticas porque ella puede comenzar a trabajar fundamentalmente a partir de teléfonos celulares, ¿no? Y eso supone una transformación en su trabajo docente, no solo en las propuestas de aprendizajes en relación a los estudiantes, sino también en la forma de organizar su trabajo y porque permite otras formas de coordinación, por esto que decíamos antes, con las familias, con sus supervisores, con el dispositivo médico, con las escuelas, digamos, con el dispositivo médico, pero también porque le permite, de alguna manera, entre comillas, ahorrar tiempo. El trabajo que ella hacía antes de ir a la escuela, hablar con la maestra, retirar las actividades, ir al domicilio,
retirar la actividad resuelta, digamos, del domicilio y llevarla nuevamente a la escuela y gestionar allí procesos de evaluación, de corrección, etcétera, eso son tareas que hoy ella realiza a través de los dispositivos tecnológicos, digamos, sea computadora o sea celular, de acuerdo al caso, digamos, ¿no? Y entonces eso en su trabajo ha posibilitado una ganancia en términos temporales que ella marca como muy positiva en su trabajo como maestra domiciliaria. Eso por un lado. Y queríamos comentar dos cuestiones sobre las que queremos detenernos ahora en relación a las tecnologías y la práctica docente de esta maestra. Por un lado, el concepto de aula ampliada, que ella misma lo recupera desde Cecilia Sagol, por eso hemos hecho alusión allí a esa autora, y un concepto que nosotros traemos desde nuestro análisis, digamos, que es el de, en una traducción nuestra, de marco de prácticas con computadoras, o CPF por sus siglas en inglés, de un autor inglés que se llama Twining, ¿sí? Ya vamos a presentar entonces ahora en particular estas dos cuestiones. Ella trae la idea de aula ampliada y menciona a Cecilia Sagol como una de las autoras de referencia, porque ella ha participado además, esto es solo un paréntesis, en varias instancias de feria de ciencia. Es decir, ella ha sido enviada desde la provincia de La Rioja a instancias nacionales de encuentro, de feria de ciencias, en las cuales ella presenta su experiencia como maestra domiciliaria y en muchos casos vinculadas, su propia experiencia, vinculadas a TIC en la enseñanza. Para esos trabajos, ella recurre a Cecilia Sagol para conceptualizar su práctica. Lo que Cecilia Sagol dice, en resumidas cuentas, digamos, y en forma breve en relación al aula ampliada, es que las tecnologías permiten, de alguna manera, potenciar el trabajo que se da en las aulas de una escuela y promover otros espacios y otros tiempos por fuera del aula y por fuera de los tiempos escolares para el trabajo de los estudiantes en vínculo con el conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que Cecilia Sagol promueve allí es la idea de pensar el aula que se amplía a otros espacios y a otros tiempos para el trabajo de los estudiantes. No obstante, en el trabajo o en la forma en la que la maestra, en la que Ana entiende este concepto, hay algunas particularidades que queríamos compartir con ustedes. Y si me permiten, voy a leerles un fragmento de entrevista. Ahí nosotros le preguntamos, queríamos, Ana, que nos contaras cómo es este trabajo de aula ampliada que realizas. Y ella dice, aula ampliada es un proyecto, debido a esta situación de los chicos que quedan separados del contexto educativo. Ampliar los contenidos, los conocimientos a través de las redes sociales. Se usa el espacio virtual para transmitir lo pedagógico. Y hasta allí habría ciertas similitudes, en todo caso, con lo que plantea Cecilia Sagol. Pero continúa Ana y dice, a eso se refiere el aula ampliada. O sea, a mí me interesa un artículo de Cecilia Sagol y en base a eso me interesó este concepto. Y dice, de hecho, siempre trabajé, pero mi proyecto lo fundamenté en cuanto a eso. Usar las redes sociales para hacer nexo entre lo que es lo afectivo y las estrategias pedagógicas para poder llevar un proyecto pedagógico hasta el domicilio, para que tenga una participación más directa del alumno con su grupo de aula. Y de esta frase lo que nos interesa es marcar dos cuestiones. En primer lugar, el componente afectivo, que no aparece, digamos, en la noción de aula ampliada original de la autora, pero que es central en la propuesta de la maestra, poder garantizar la conexión afectiva y emocional de los estudiantes que están en la modalidad domiciliaria, y en segundo lugar, que antes que llevar la escuela a la casa, que también lo realiza, pero en muchos casos también lo que hace Ana es llevar a este estudiante que está en la modalidad domiciliaria, transitoriamente en algunos casos, en otros no, llevarlo a la escuela, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a partir de las tecnologías, lo que Ana garantiza es la participación de estos niñas y niñas, por ejemplo, en actos escolares, o en actividades áulicas, pero que los tienen como protagonistas, por ejemplo. Y eso nos parece que es una sutil diferencia, pero una diferencia que es sustancial para la noción, para la categoría conceptual, pero también para la propuesta y el trabajo que Ana realiza en sus prácticas cotidianas, digamos, ¿sí? No sé si se entiende, pero no es solo llevar la escuela a la casa, al hogar, al domicilio de los y las estudiantes, sino también llevar el domicilio, o desde el domicilio llevar a esos estudiantes a la escuela. Entonces, y atendiendo fundamentalmente a cuestiones emocionales y afectivas, y no solo
curriculares, digamos. Entonces Ana pone un fuerte acento en esa cuestión que a nosotros nos parecía una marca muy, muy importante y un aspecto que también vamos a recuperar hacia el final, ¿sí? Simplemente entonces, para avanzar, rápidamente, digo, vamos a entender, o entendemos en este trabajo, a un celular, sobre todo a los que se llaman teléfonos inteligentes o smartphones, como computadoras, ¿no? Entonces, desde ese lugar vamos a entenderlos como computadoras, y eso nos va a permitir analizar las prácticas de Ana desde este marco, este modelo CPF o marco de prácticas con computadoras de un autor llamado Twining, que acá nos queda el apellido, nos queda el apellido cortadito, pero está allí, aquí debajo. Y es un modelo que, si bien no lo vamos a desarrollar completo, simplemente queríamos traerlo a colación, porque cuando el autor plantea en esta complejidad que supone su modelo, que el foco del trabajo con tecnologías puede estar en un trabajo sobre las propias computadoras, que es lo que él denomina IT, pero también puede estar pueden ser utilizadas esas computadoras como herramienta de aprendizaje. Allí desglosa esa idea de herramienta de aprendizaje como figura abajo, como herramientas para curriculares o para llevar adelante aprendizajes que tienen que ver con lo curricular, aprendizajes que tienen que ver con lo metarreflexivo y aprendizajes que tienen que ver con lo afectivo. Y traíamos este modelo porque nos permitía justamente poner en evidencia esto que marca muy claramente Ana. Por un lado, la continuidad de la trayectoria en términos curriculares de estos niños y niñas. Por otro lado, la posibilidad de que ellos se vinculen afectivamente con su escuela, con su maestra y con sus compañeros y compañeras, pero también, y algo que no hemos mencionado hasta aquí, la posibilidad de generar habilidades metarreflexivas sobre su aprendizaje. Un solo ejemplo vamos a traer sobre esto, y es cuando Ana menciona que las maestras le piden que practique con los niños y las niñas lecturas en voz alta, y entonces ella lo que hace es grabar esas lecturas y reproducir la lectura a los propios estudiantes y preguntarles si están conformes con lo que han leído y cómo lo han leído, o si creen que tienen que revisar alguna cuestión. Una vez que han llegado como un acuerdo de que está bien leído, entre comillas, ese audio es enviado a la docente, ¿sí? Pero ahí hay todo un trabajo que es solo un ejemplo de un trabajo que va realizando la maestra con los propios estudiantes para ir reflexionando sobre sus propios aprendizajes, digamos, ¿sí? Entonces, este modelo simplemente lo traíamos para poder señalar que en este aspecto de las TICs como herramienta de aprendizaje hay una complejidad que Twining señala y que Ana, sin conceptualizarlo, pero claramente va trabajando sobre esas diferentes dimensiones, complejizando sus propias propuestas, ¿no?, de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los niños y niñas con las que trabaja. Para ir cerrando, ¿sigo yo, Rosy? Dale. Para ir cerrando entonces, simplemente lo que nos parecía interesante de esta propuesta, como Rosa decía, iniciamos este trabajo de entrevistas con Ana el año pasado, pre-pandemia, pero nos parecía que había algunas claves de las que Ana va planteando en su trabajo que son interesantes para analizar las prácticas de enseñanza hoy y las prácticas docentes hoy en contextos de pandemia donde la educación se ha transformado, se ha visto, bueno, conmocionada, conmovida y sobre todo se ha interrumpido la presencialidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que nos permite Ana es reflexionar sobre esta idea de paredes difusas, que ya es parte de alguna manera del concepto de aulas ampliadas, pero las paredes difusas valen aquí tanto para la escuela como para el propio domicilio, digamos, ¿sí? Esta idea de tiempos diversos y móviles, porque claramente hay allí una diversificación del trabajo que puede, en el caso de los niños y las niñas, en modalidad domiciliaria, no ser necesariamente el tiempo de sus compañeros y compañeras en la escuela, y además supone evidentemente, explícitamente, involucrar a otros actores que no eran parte de esos procesos en el marco de lo escolar tradicional, ¿no? Y nos referimos en particular a las familias, cosa que también nos estamos encontrando hoy en situación de pandemia, con que las familias son actores que de alguna manera, aún sin quererlo, se ven involucrados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, digamos, en las propuestas de enseñanza de las maestras y en los procesos de aprendizaje
de hijos, hijas, digamos, ¿sí? Y aparece allí algo del orden de lo público y de lo colectivo que Ana tiene muy en cuenta y que invita, digamos, a participar a sus estudiantes de esa dimensión pública de la escolaridad, de la escuela, de las prácticas docentes, y entonces, de alguna manera, sus estudiantes no están solo en el domicilio recibiendo educación, digamos, sino que son parte, a través de las tecnologías, de esas instancias públicas y colectivas de lo escolar. Digamos. Bueno, y otra reflexión a raíz de esta práctica, como decía Diego, pero que también nos dispara otras reflexiones en este contexto que estamos viviendo, es de repensar las prácticas docentes. Pensar justamente la complejidad de las prácticas, la contextualización y dónde se desarrollan y dónde están situadas concretamente estas prácticas, la historicidad, su dimensión ética y política también. Esto nos lleva un poco a cuestionar la idea de una única práctica docente, así como hemos sido formados muchos, y una idea de que todas las prácticas docentes son iguales o que son muy similares. Experiencias como estas nos muestran justamente eso, digamos, la diversidad, pero también nos muestran la desigualdad. O sea, la desigualdad en las condiciones, la desigualdad en los accesos, tal vez al conocimiento y a los recursos. Creemos también que repensar las prácticas docentes desde este lugar implica pensar también el concepto de inclusión en un sentido amplio, no solamente una inclusión que mire cuestiones que tengan que ver con lo cognitivo, sino pensar en el acceso a la educación y en garantizar la educación como derecho de todos los sujetos en diferentes contextos y situaciones en las que se encuentran. Y esto también nos lleva, digamos, a repensar otra de las dimensiones, que es la formación docente, justamente mostrar esta diversidad y esta complejidad, no desde un planteo de homogeneidad, nos lleva, digamos, a pensar que necesariamente experiencias como estas tienen que ser incluidas en los espacios de formación inicial de los docentes y en los espacios de formación permanente, para que se conozcan y para poder, digamos, que tanto los futuros docentes que están en formación como los docentes que se están desempeñando en sus prácticas puedan reconocer como horizonte o como universo que debemos saber y manejar estas prácticas. En Argentina, particularmente, digamos, entre el año 2003 y 2015 se avanzó mucho en términos de políticas educativas para la formación docente inicial y formación continua, y también en las políticas de inclusión digital. Después, digamos, durante el gobierno de Macri, con un marcado sello neoliberal, estas políticas se descontinuaron, y hoy también, en este momento de pandemia que estamos atravesando, estamos viendo las consecuencias de esa falta de inversión en ese momento. Pero bueno, creemos que también es necesario incluir estos temas para repensar la formación docente, porque también sitúa al docente en otro lugar en relación al vínculo con el conocimiento de él, digamos, como sujeto de pensamiento, y también, digamos, en plantear otras formas de trabajo que tienen que ver con trabajo colaborativo y trabajo en articulación con otros sujetos que van mucho más allá de sus alumnos, sino también plantear trabajo con otras instituciones, como en este caso con agentes de instituciones de salud o con otras escuelas, incluso con las familias y con instancias de la comunidad que también intervienen en estos procesos. Bueno, un poco, digamos, creo que ya estamos como excedidos en el tiempo. Un poquito nomás, María. Un poquito nomás, María Rosa. Diego, María Rosa. Compartir esta experiencia y algunas reflexiones, y bueno, y dejar abierto también al intercambio, ¿no?, con los colegas. Muchísimas gracias, en verdad una experiencia espectacular. Voy a decirlo así, cae como anillo al dedo con estos espacios que tenemos actualmente, con esta vida que
que nos ha caído y que nos ha obligado a transformar el aula. Muy seguramente muchos de los que están presentes jamás consideraron que se desarrollaran como elementos habituales acciones como las que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, los invito a que observemos las preguntas en el chat. Y pues hace un momento no pudimos dar inicio, o mejor, por saludar a nuestra compañera Natalia Márquez, quien iba a iniciar, bueno, iba en el programa, iba primero, pero a raíz de situaciones tecnológicas, pues no pudimos. Vamos a ver si podemos escuchar, bien pueda, Dianita, dale. Vamos a ver si podemos darle inicio a este pequeño espacio, 2 minutos y medio que dura. Dale, Dianita. Ponlo a rodar, a ver si funciona. Y antes de darle el paso a nuestra segunda ponente del día de hoy, vamos a ver si se deja si se da el sonido, o si no, les vamos a invitar y les vamos a dejar el link en el chat para que ustedes puedan compartir esta entrevista que se le hace a uno de los compañeros de la Minga. Y parece que no le está funcionando muy bien. Bueno, vamos entonces a darle paso a nuestra compañera Natalia Márquez. Ella es magíster, permítame. Nuestra compañera Natalia es magíster en educación con énfasis en comunicación intercultural y en no educación. Ella es licenciada en educación artística, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, investigadora en el Grupo de Investigaciones Sociales y Sociocrítico en Literatura y Cultura. Está registrada en Conciencias, formadora principal del programa musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Yo quiero darle una bienvenida muy especial a Natalia. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar en esta mañana compartiendo con los colegas de diferentes países, conversando, aprendiendo y cómo se hace el proceso de conocimiento pedagógico, conociendo las diferentes experiencias que nos unen en nuestros países y que fortalece el proceso de lo que somos como maestros, como artistas, como seres humanos, que es lo más importante. Muy feliz de estar acompañándolos hoy aquí, escuchando la ponencia de mi compañera María Rosa y Diego. Es un proceso muy interesante el repensarnos todo desde la casa, desde las nuevas medios que nos ofrece y cómo podemos ir conversando y tejiendo otras nuevas conversaciones desde el proceso investigativo. Entonces, pues muy feliz de estar aquí. Gracias a Alberto y a todos los organizadores. Entonces tienes la palabra, puedes iniciar la presentación, puedes compartir, bien puede. Ok. Gracias. El tiempo es tuyo, son 30 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, titulé esta ponencia La educación musical como medio de exploración para la sensibilidad, la percepción y la creación de mundos posibles, a través de una estrategia didáctica que fue la orquesta de papel. Es un ejercicio de conversatorio un poquito en torno a los elementos teóricos que como maestra desde hace muchos años he estado pensando, bueno, ¿qué es esto de la educación artística, de la educación musical, de la formación artística en los diferentes contextos escolares y no? ¿Y qué es lo que pensamos cuando hablamos de música? Entonces me gustaría que en este momento por el chat, ya posteriormente miraremos, todos me escriban cuando les hablan todos los participantes, profesores, maestros en formación, estudiantes, amigos, todas las personas que nos acompañan hoy. Si yo les digo hoy, escríbanme una palabra que se les viene a la mente sobre formación musical.
Entonces, en una palabra, ¿qué podrían decirnos? Entonces, escriban por favor ahí en el chat, digan la primera palabra que se les ocurre, quizá una experiencia que hayan tenido a nivel musical, quizá algo que los lleve a pensar en la música. Entonces, escríbanlo en este momento en el chat. Un minutico mientras tanto lo voy conversando. Entonces, escriban en el chat la música, no sé, en el ejercicio de relajación, de conocimiento, de práctica. Si lo podemos poner en una palabra, ¿cuál sería? Me voy a permitir mirar algunas palabritas que hayan colocado en el chat. Melodía, comunicación, relajación, volar, medio para expresar emociones, ternura, naturalidad. Hago este ejercicio para que nos sintonicemos en el proceso que la música en algún momento de la vida de las nosotros, ya sea porque en la casa la escuchábamos, porque el abuelito, porque la mamá, porque nuestro amigo, pero siempre tenemos un ejercicio musical en casa. Entonces yo aquí puse algunos imaginarios. Música nos ayuda a relajar. En algunos procesos, cuando quizás hacemos actividades cotidianas, como hacer ejercicio, o como leer un libro, o como otro tipo de actividades, nos puede ayudar a relajarnos. Desarrolla habilidades propias, proporciona formación integral. Es una materia quizá en millas de relleno o no, como la entendemos en ciertos sistemas educativos, o cautiva a los estudiantes o no. Entonces, quiero que piensen en esos imaginarios y que las subjetividades que todos estamos presentes, cómo encontramos unas interrelaciones ahí y que me permiten mirar algunos postulados. Entonces, cuando yo pienso en qué es la música, para qué la música, qué relación he tenido con el arte en el proceso educativo, necesariamente pienso en concepciones de arte. A partir de una concepción, un concepto de lo que yo creo de arte o de música, es lo que me hace pensar, bueno, ¿la música qué es? Hay en un montón de teóricos que han hablado alrededor de esto y ha sido muy interesante poder leerlos y construir a partir de lo que creemos que es formación artística. Entonces hay un profesor de la Universidad Nacional en Bogotá, que es el profesor Miñana, que escribe unos apartados sobre lo que conocemos o creemos que es arte. Entonces, desde el campo filosófico decimos, no, el arte es un proceso de experiencia estética en donde podemos construirnos como cultura, como sociedad, y existen unos lenguajes ahí frente a eso. Pero entonces también tenemos el arte, ya Paul Klee lo introduce en el proceso de los niños y dice, no, es que el arte infantil es importante. Cuando un niño pinta o cuando un niño toca un instrumento o cuando un niño hace algo de arte, entonces hay un proceso creativo en ese niño. Y entonces encontramos también a Eisner cómo habla del arte, por el arte y el ejercicio del campo del conocimiento del arte. Entonces también podemos diferentes términos que se interrelacionan y luego vamos a educación artística. Entonces hablamos de Dewey, que fue uno de los primeros que habló del arte como experiencia. Y encontramos también a Imanol Aguirre, que nos presenta unos procesos formativos en artes. Entonces empezamos como a conversar, bueno, ¿esto del arte qué? Y hay unos modelos, que es el contextualista y el esencialista, que pues también nos presenta el ejercicio de el pretexto artístico como campo y cómo yo utilizo el arte para resolver o para sentirme en el ejercicio instrumental de que el arte sirve para que seamos mejores, el arte sirve para desarrollar qué habilidades, el arte. Entonces hay como diferentes posturas y quiero como colocar esto en el escenario, en la conversación, para que todos vayamos imaginando lo que es y lo que postulamos frente al concepto de arte, música, educación artística. Hay perspectivas en educación artística. Creo que en nuestros países, a la luz de las leyes, los sistemas escolares, todo el tiempo han querido involucrar la educación artística. En muchas de las escuelas en Colombia, pues la educación siempre al principio fue el espacio de manualidad, el espacio de que veíamos quizá manualidades, los dibujos, un poco en la música estuvo ligado a las bandas marciales. Entonces, los colegios, y había como un espacio ahí entre el arte, pero no era un espacio tan formativo,
hasta que luego no, como que la educación artística por lo menos en Colombia empezaron a existir espacios de enseñanza de educación artística. Entonces hay como unos postulados, uno es que pensar la educación artística como un factor de calidad de la educación, otro la educación artística como una práctica integral que los sujetos necesitamos, otra perspectiva que es el campo de las artes como fundamento de proyecto de vida, de generaciones, de la influencia que eso tiene en los seres humanos, y la educación artística como un fundamento y mediación entre los campos de cultura, educación y arte. Entonces ahí vemos algunas perspectivas. En este sentido, la pandemia nos debe humanizar educación y arte. Y en esto, en el proceso de formación de diferentes proyectos musicales, artísticos de la ciudad, de Bogotá, del país, se han orientado ahora de cómo pensamos el arte desde casa. Y hay algo muy importante y es el ejercicio de la democratización del conocimiento, que todos deberíamos tener la oportunidad de acceder a las experiencias sensibles y estéticas que nos tenemos a partir del arte. Y esto sin un ejercicio elitista pensando para que simplemente los niños sean o no sean instrumentistas, sino qué pasa en el individuo cuando el individuo toca un instrumento. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que el sujeto, el cuerpo, la voz le transmite, le pasa, le cambia? Entonces quiero pensar en un poquito este cuadrito. Ya ahorita hay más leyes, en el 2018 salió una ley en marzo también para la educación artística, y en la ley de 115 del 94 empezó a tener obligatorio en el artículo 19 que todo el mundo debería ver artes, en básica y en media. Luego en un decreto del 1850 del 2002 dijeron, no, necesitamos disminuirlo porque resulta que tenemos unos estándares de IFEC, de las pruebas que todos conocemos a nivel mundial, de cómo entonces ponemos un niño que sabe o no sabe de acuerdo a unas pruebas estandarizadas. Entonces dijeron, no, tenemos que disminuir estas áreas para subir el IFEX. Entonces pienso en qué áreas, no, pues tengo que hacer más ejercicio de lectura, de lógica matemática, de otros procesos. Y luego, en el 2012, ahí sale un artículo y dice, no, el arte debe estar en la escuela colombiana. Entonces dice, no, en el 2012 es formación integral. Entonces miren cómo nos hemos ido pensando, y bueno, ¿qué es esto del arte? Pero es una discusión aún presente. En el siglo XXI seguimos pensando para qué es lo que nos interesa como artistas formadores, como maestros en artes o como educadores de infancia cuando utilizamos un proceso de arte en el ejercicio investigativo. ¿Qué es entonces tocar un instrumento? O pintar, o bailar, o cantar, o encontrarme con el otro. ¿Qué me interesa? Si hoy ustedes, no sé si alguno ha tenido la experiencia de tocar algún instrumento o de hacer algo de arte, como profesores, ¿ustedes qué creen que nos interesaría cuando ponemos un niño o una niña a tocar o a cantar? Y ahí es el punto de quiebre en el ejercicio de pensarnos para qué el arte. Como lo digo ahí, la música es la oportunidad de conectarnos finalmente con nosotros mismos, por medio de nuestra voz, de lo que somos. Y este ejercicio de las imágenes que ustedes han ido viendo en mi presentación es una construcción de instrumentos desde casa con el apoyo de los padres de familia, porque la pandemia nos obligó a pensarnos que ya no solo estamos trabajando con el niño, con el sujeto individual, sino también estamos interactuando con su familia, con su entorno, con su abuelito, con su hermanita, con su perro, con ese alrededor que está todos los días ahí, entre pensar que ya las escuelas son también esas las escuelas en casa. En esta parte existen muchos referentes en mis investigaciones desde el pregrado y la maestría. Me he interesado mucho en qué es el proceso formativo en artes. Entonces aquí este es un cuadrito que he armado, que lo tengo hace muchos años y lo atesoro
con mucho cariño, porque me permitió un poco reconocer cuáles son los modelos a nivel teórico que hablamos de educación artística en general. Yo sé que seguramente muchos de ellos ustedes los reconocen, los han leído, de pronto no, los invito a que lo miren. Tenemos a Olga Lucía Olaya, colombiana. Ella ha trabajado hace muchos años con muchos procesos de educación artística en Bogotá y a nivel nacional. Y ella ha participado en diferentes ponencias en los congresos de educación artística. Y hay como estas 5 perspectivas que ella las coloca en diferentes textos. Uno de ellos es, bueno, hay unas manifestaciones populares o tradicionales que tenemos en el arte. Es decir, ese ejercicio que está ligado a la práctica cultural desde casa, desde la región, desde el espacio donde habitamos, que no necesariamente me lo enseñan en la escuela. Yo no aprendo a tocar un tambor porque me lo enseñaron en la escuela, sino porque mi abuelito tocaba el tambor y entonces vemos los palenqueros que por generaciones ellos tocan el tambor o tienen ensambles percutivos porque es una práctica cultural, más nadie me enseñó, mira, es que la percusión se toca así. Entonces ahí hay una perspectiva. Hay otra que es a nivel de técnica profesional. Cuando no, es que mira, el tambor se coge así, estos son los ejercicios, estas son las escuelas de música que han existido, entonces aquí hablamos de percusión sinfónica, de percusión tradicional y todo eso que todavía es una discusión hoy en día en el siglo XXI, porque algunos instrumentos entraron en las academias, porque otros hasta ahora han ido entrando y porque hay como diferentes categorías alrededor de la historia de la música y la historia pedagógica también. Están los modelos escolares, que es los que actuamos como profesores de música, de artes en los colegios públicos, en los colegios de educación formal, no formal, todos estos escenarios de las localidades que actuamos como profesores en artes. Y entonces, ¿qué hay ahí? Hay unas manifestaciones artísticas que también tienen muchas asociaciones culturales, y yo sé que no pasa solo en Colombia, en Bogotá, sino que a nivel mundial hay asociaciones que se han dedicado durante toda su vida a promover experiencias artísticas y culturales en localidades, en barrios, en diferentes espacios. Y está otra postura de animación sociocultural. Y así sucesivamente hay como unas perspectivas que se han ido presentando. Una de ellas en los modelos formativos de Immanuel Aguirre, que habla del logocentrista. Y el logocentrista se centra en el objeto. Es decir, lo que me interesa del niño es que él aprenda el cromatismo de los colores y que sea capaz de hacer una obra objeto que le permita producir y decir, exponerla, y me interesa el objeto. Es una perspectiva. La otra es el expresionista. No, es que a mí me interesa en el arte que cuando el niño cante, toque, baile, él se exprese, él sea su ser, sus sentimientos, sus emociones. Y ahí también hay otra postura. Hay otra postura que es el arte como lenguaje, que es la filolingüista. Entonces, ahí conocemos diferentes posturas que hablan, no, el arte es un lenguaje, es una manera de comunicarnos, es una manera de estar en el mundo, entonces por eso el arte es lenguaje. Y hay otro que habla más desde la cultura visual, de cómo el arte también se debe mirar desde otras posturas, y entonces aquí entra todos los medios visuales, el cine, la fotografía y todas estas nuevas tendencias que se han ido postulando en el arte. Y luego aparece la que a mí me parece muy potente, y es el arte como experiencia y relato abierto, que diferentes profesores y profesoras sé que nos hemos dedicado a pensarnos el arte desde esta perspectiva. La experiencia misma en el arte. Y quiero que pensemos un poco en ese ejercicio de que es ahí donde está lo interesante de cuando un niño, una niña, un adulto, un sujeto pasa por un escenario del arte. Es la experiencia y ese relato de vida que le permite luego contar,
ser. Seguramente un niño, una niña o nosotros mismos pasamos por una experiencia artística y tenemos algo que decir, algo que contar, algo que crear. Está la perspectiva de Ricardo Viadel, que también nos presenta el modelo que es de los primeros de la disciplina basada en el arte, que es de los primeros modelos que se conceptualizan, también hablando desde la estética, desde la crítica del arte, desde la historia del arte y desde las modalidades artísticas. Entonces pensamos modalidades artísticas, entonces las artes plásticas, las artes visuales, la música, el teatro, entonces todas las modalidades que empiezan a ser perspectivas en este espacio. Y pues también encontramos a Ana Mae Barbosa en Brasil, que habla de la reconstrucción social del arte. Entonces, cómo el arte es capaz de transformar un proceso social en una comunidad, en un barrio. Entonces, aquí hay un componente muy fuerte desde lo social. Y cómo eso le permite generar procesos creativos que lo llevan finalmente al sujeto, al niño, a ser y a crear otros mundos posibles en los que él pueda ser, imaginarse, pensarse desde otras perspectivas. Entonces, miren cómo ellos, estos postulados nos ayudan a pensarnos y más que una postura como maestra, como artista, como docente, como persona, es una perspectiva que nos ayuda a conversar sobre lo que es el arte en la escuela, en la sociedad misma. También hay un gran enfoque en Ana Mae Barbosa de la historia cultural, de lo que es a nivel cultural el proceso artístico en generaciones y cómo esto ha influenciado los procesos en los que en el siglo XXI habitamos y conocemos o creemos que es el arte en diferentes procesos. Y está Lucina Jiménez, que también habla de un ejercicio bien importante, y es el uso y la función del desarrollo humano. Entonces, cómo el arte en el desarrollo humano de los sujetos hace que desarrollemos diferentes habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades de diferentes tipos, pensados también desde el aprendizaje, desde el encuentro con el otro, en el escenario de lo holístico y de lo integral como sujetos. Entonces ahí ella hace diferentes aproximaciones y da ejemplos curriculares y metodológicos de cómo podría ser una experiencia en artes desde una postura de desarrollo humano. Y una de las más viejitas también posturas de los modelos que al principio también hablé un poquito y fue el contextualista y el esencialista, que es de Eisner. En el libro muy tal vez conocido por unos, si no, los invito a que lo conozcan, Educar la visión artística. Este texto todo el tiempo nos está hablando de estas dos vertientes, de lo contextualista y de lo esencialista, para ponernos en discusión de qué entendemos por arte y qué reconocemos en nuestra experiencia como maestros en los diferentes contextos. Es así como después de presentarles un poco todo este ejercicio teórico que vale la pena cuando está puesto en esencia en la casa, en la vida de los sujetos. Porque cuando decimos muchas cosas, a veces creemos que estamos en un proceso de interrelación. Yo creo que la praxis y lo teórico todo el tiempo debería estar de la mano. Todo eso que nos imaginamos y teorizamos y gastamos mucho tiempo en leer porque nos interesa, porque nos apasiona, ¿qué tanto de eso pasa en la casa de los sujetos en los cuales estamos interactuando todo el tiempo? Me permito postular y también del proceso que ha llevado nuestra ciudad, nuestro país, y es que la educación artística es un ámbito de formación y adquisición de competencias sensibles y estéticas para todos los ciudadanos. Y aquí hago un acento en el sentido que lo que nos interesa del arte, cuando enseñamos arte o cuando llevamos en la exploración por medio del arte, sea
música, plástica, la que quieran, no nos interesa que el niño más adelante sea un artista o toque muy bien. Sí, va de la mano. Hay un proceso formativo muy serio que como maestros de música sabemos que es muy importante, pero hay algo más valioso que eso. Y es que las personas aprendan a hacer arte, es por el contrario, que a través del arte yo pueda ser una persona, pueda construirme como sujeto, pueda hablar con el otro, pueda respetar al otro. Cuando cantamos en coro, yo tengo que escuchar el otro. Cuando toco en un ensamble con un instrumento, no estoy solo. Hay otras personas que necesito escuchar y que me escuchen para sentirme reconocido. Y ahí hay un potencial maravilloso en el ser humano, porque todos deberíamos tener el derecho a vivir esa experiencia. Más allá de que tú más adelante te conviertas en un gran violinista o en un gran guitarrista, no, se trata de lo que está pasando en tu ser y en tu vida cuando tocas con el otro, cuando haces un proceso de formación artística. ¿Qué está pasando contigo, con tu mamá, con tu ciudad, con tu espacio? Y ese es el elemento de transformación cuando estamos en el espacio de educación artística, lo que permite que exista un conversatorio pedagógico entre el ser, la persona que está, el maestro y el arte. En este sentido, en el programa tengo la oportunidad de ser docente de la Universidad Distrital y a su vez trabajar como formadora principal del Colegio Carlos Pizarro León Gómez en un proyecto educativo musical que en la ciudad se ha ido manifestando de diferentes formas. En Bogotá particularmente, desde más o menos hace unos 10 años, se ha estado movilizando mucho el arte en las escuelas y en las escuelas públicas, porque eso estaba muy desligado de estos procesos. En Bogotá hay muchas manifestaciones artísticas, asociaciones culturales, yo ahorita les voy a presentar, hay asociaciones culturales que se han dedicado por más de 20 años a tejer esos lazos culturales entre los barrios. Voy a nombrar a tres que conozco. Una de ellas es Asociación Totolincho, que por más de 20 años ellos intentaron hacer un proceso creativo desde las músicas tradicionales indígenas. Y como esto, llevándolo a la escuela, en ese momento, en el arte en la escuela, en diferentes convocatorias que abrió la Secretaría de Educación, también IDARTES, que es el Instituto Distrital para las Artes, que también está creado hace más o menos 5 años, y ellos cómo promueven estos espacios desde las asociaciones que han trabajado un montón de años con los barrios y las localidades. Entonces se hicieron convocatorias públicas en donde esas asociaciones pudieron hacer parte de esos procesos. También está lo que ahora en IDARTES llamamos CICREA, y por otro lado también está el proyecto formativo musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que también empezó hace unos años a ir trabajando, bueno, vamos a llevar esto de la música a los procesos escolares de la escuela pública, porque también entendemos el derecho que todos tenemos a tener esta experiencia y de alguna medida ver que todos podemos encontrar un espacio de construcción simbólica dentro de la escuela que me permita tocar, leer, pintar, bailar, cuando estaba desligado de mi proceso formativo porque no era tan importante. Entonces hay un montón de proyectos, pueden consultar en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, vamos a la Filarmónica, el proyecto se atienden más de 25.000 niños en este proyecto, en IDARTES también, en todas las localidades hay más de 50.000 niños involucrados dentro de la ciudad, y las manifestaciones artísticas que hay en la asociación como Totolincho, como la asociación Vuelo, que también es una asociación bogotana que lleva en una tradición familiar más de 20 años trabajando, pensándose en diferentes espacios de quehacer artístico. Entonces, digamos que nombro algunas, pero en Bogotá, estoy segura que si hicieran el estado del arte, hay mucha asociación, mucho trabajo artístico, teatral, musical,
en diferentes localidades, en los barrios, en los espacios que promueven el ejercicio del arte dentro de los procesos formativos dentro y fuera de la escuela. Pero para este caso les hablo de la orquesta de papel dentro del colegio que está ubicado en la localidad de Bosa. Bosa está ubicada en el suroccidente de Bogotá. Es una localidad con unas particularidades. Hay muchísima población infantil y juvenil. Es una localidad que tiene diferentes dificultades a nivel de procesos económicos, sociales, que lo ubican en un espacio dentro del escenario social de Bogotá. Y en este espacio hicimos esta estrategia que se llamó la Orquesta de Papel, que tenía como propósito reconocer y explorar talentos y dificultades que los estudiantes tenían. La oportunidad de estos espacios es que con la Secretaría de Educación funciona tanto con IDARTES como con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y también con algunas cajas de compensación. Esas cajas y el IDARTES Filarmónica, lo que hacemos es recurso público, tesoro público. Hay unas dotaciones en los colegios, dotaciones en las localidades, y esas dotaciones tienen que ver con instrumentos, específicamente para filarmónica, instrumentos sinfónicos, instrumentos de iniciación musical, instrumentos de cuerdas pulsadas. En IDARTES, como IDARTES maneja todas las áreas del arte y no solo música, entonces tenemos salones adecuados para danza, salones adecuados para también iniciación musical, salones para teatro, salones para literatura. Entonces, en este proceso de articulación entre la Secretaría de Educación y diferentes entidades, llegamos al proceso formativo en las escuelas. Para nosotros, el pretexto fue montar una canción tradicional que fue Parió la Luna, un canto afrocolombiano. Lo encontramos en un texto de Ana María Sánchez, Ana María Arango, que lo habla del proceso de todos estos cantos tradicionales, y nosotros hicimos el proyecto de hacer exploración de la voz, coreografía, instrumentos, desde lo que teníamos en casa, cómo construíamos instrumentos para generar el espacio de creación y articulación con el ejercicio del proceso. Creo que ya se me acabó el tiempo, y uno se le va, entonces ya voy a concluir para cerrar. Gracias, Natalia. Tranquila, maestra, termine su presentación. Tranquila. Ok, estaba yo ya. Entonces, bueno, en este proceso de la orquesta de papel tenemos como todo el espacio de las familias. Es una cosa muy, muy bonita ver cómo ellos expresan que se sentían capaces de crear un instrumento, de que eso que era basura o que de pronto era no convencional, utilizarlo para convertirlo en un tambor, para convertirlo en un violín, para convertirlo en una guitarra, para convertirlo en un contrabajo, en una trompeta, en un fagot, en todos estos que ustedes ven ahí en pantalla, y cómo desde ahí ellos encontraron un pretexto de expresarse y hacer el montaje juntos. Entonces, desde la virtualidad, pues, ustedes saben que nos tocaba entonces grabarnos a nosotros, que un clic, que una pista, que empezar a tener esa relación. Entonces, era muy, muy interesante lo que ocurría en las familias, porque no era solo el niño y la niña o el joven, sino que estaba la familia construía el instrumento, la familia era un proyecto familiar de casa, y a su vez luego grabarse, mandar el video, luego editar, luego hacer todo ese proceso. Era muy, muy interesante, y pues me lleva un poco a estas conclusiones, y es que el significado del arte está en una relación con la técnica artística y la manifestación sensible de la expresión humana. Nunca podemos desligar eso, porque las dos cosas están totalmente ligadas en el proceso de lo que es la experiencia humana. Muestra una visión del arte como fuente de conocimiento y experiencias en un discurso poético. Tiene un alto componente, en algunos casos, de tecnificar a los jóvenes, en comillas, oportunidades de rebusque por medio del oficio aprendido. Esas son diferentes posturas
que se encuentran en la formación. Y hay algo importante, y es que el manejo de la técnica en el aspecto formativo y lo expresivo del arte se genera por medio de experiencias estéticas, que finalmente ¿qué hacen? Que los niños, niñas, estudiantes, jóvenes, personas, población, puedan encontrar capacidades y habilidades propias de ellos como seres humanos por medio del arte. Y pues intentar dar algunas aproximaciones teóricas de lo que es una tendencia pedagógica para mí, lo que les nombraba anteriormente, una relación de praxis y teoría, en donde esté el arte en la creación y la formación de los estudiantes. A modo de cierre, quiero pues, darlos con esta frase, con el equipo de artistas formadores del colegio, que estamos ahí en pantalla, en cámara. Ellos son mis compañeros en este momento en la orquesta con los que trabajamos, y esto todo, este elemento teórico que sé que a todos nos cautiva desde nuestro quehacer. Entonces, esta pandemia nos llevó a que la labor docente trascendió a la casa, a la tuya, a la mía, a la de él, la de ella, la de ellos, la de nosotros. Es decir, el proceso educativo está en tu casa y en la mía. Entonces, que sigamos como en este proceso que nos conecta. Cuando estamos detrás de una pantalla, estamos frente a frente, dando batalla a la vida, defendiendo lo que consideramos más importante. La formación, no solo disciplinar, en la educación nos hemos cansado de repetirlo. La formación humana trasciende a los modos de justificar que el conocimiento va de la mano en la realidad colectiva de un país. La música no tiene fronteras, ella nos conecta en épocas, en vidas pasadas, en momentos para vivir y en la posibilidad de seguir construyendo juntos las múltiples maneras de expresar y comunicar lo que somos a través del arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Natalia. La invitamos a que revise el chat para algunas preguntas y comentarios. Le vamos a dar paso a los compañeros de Argentina, María Rosa y Diego, solicitándoles que aquellas preguntas que tal vez ustedes les dieron respuesta a lo largo de su intervención, pues, tratemos como de obviarlas, porque pues ya nos hemos pasado hoy algo que digamos que acordamos ser muy respetuosos con el tiempo de todos por otras actividades. Entonces vamos a pedir que en 2 minutos abordemos como aquellas que dejamos por fuera de la presentación, y mientras tanto la profe Natalia revise el chat para darle paso a la aclaración que tengan dudas, compañeros. Sí, quería recuperar una pregunta a modo muy breve, pero para no dejarla pasar, de un colega que preguntaba cómo afecta el ser docente, su identidad, el cruce de las modalidades respecto a esta experiencia que compartíamos. Me parece que justamente en la experiencia, en la práctica de esta docente, se va configurando y se va construyendo una identidad, ¿no?, de ser docente. La identidad docente es justamente eso, una construcción que implica muchas dimensiones, sobre todo la trayectoria de uno como docente, no solamente en su formación inicial, en su formación permanente, sino también en estos espacios que va transitando en su práctica, a través también de la socialización profesional con otros colegas, de estar en contacto tal vez con contextos en los que no había trabajado antes, también, digamos, con dimensiones de su propia biografía, ¿no?, como alumno a través del sistema educativo, y bueno, digamos, con todas esas dimensiones creo que se va configurando una cierta identidad que también, bueno, entra tal vez en discusión y en diálogo con esa formación inicial que tal vez fue de una forma, pero que estas experiencias y digamos, sus prácticas y los trabajos en los que se va desarrollando también van aportando otros elementos que van enriqueciendo, y que, bueno, esa identidad no es estática, ¿no? No está dada de una vez ni para siempre, sino que se va
construyendo y modificando, y creo que tal vez en este cruce, en estas características, por ejemplo, del caso que hemos nombrado, bueno, la riqueza también está dada por poder reconocer como esas características. No sé, Diego, si querías decir algo. No, simplemente había otra pregunta que era de Alfonso León Restrepo Celis, que menciona esta modalidad: qué transformaciones curriculares le conllevaron a la maestra en relación a lo presencial. Simplemente señalar que nosotros estamos comenzando ahora un proceso de diálogo, digamos, con Ana en relación a estas cuestiones, pero que lo que ella señala en relación a esto es que sus prácticas previas, sobre todo vinculadas a tecnologías, de algún modo la prepararon, ¿no?, de alguna manera, para esta situación de no presencialidad de la educación. Y que muchas de las cuestiones que ella ya señalaba como fundamentales en sus prácticas previas resultan hoy fundamentales también para garantizar las trayectorias de los estudiantes en condiciones de no presencialidad. De alguna manera, entonces, ella siente como cierta ventaja ahí. Eso simplemente señalar, no es una respuesta, pero es como un punto de partida, digamos, a partir del cual estamos indagando. Simplemente eso. Diego, muchísimas gracias. En verdad, es muy amable con esos aportes que nos han hecho, profesora Rosa. Le doy la palabra a la profesora Natalia, sin antes darle las gracias a ustedes por la paciencia, porque son temas que se nos extienden terriblemente y que obviamente nos daría tiempo y muchísimo tiempo para dialogar. Maestra Natalia, tiene la palabra. Muchas gracias a todos, maestros, maestras. Hay una pregunta que pues hay varios, gracias a todos por sus comentarios. Creo que el escenario de la investigación está en construcción todo el tiempo, y es lo rico de seguir conversando, investigando, preguntándonos, haciendo aciertos, fracasos, y seguir en este proceso, que es lo maravilloso de seguir construyendo. Hay una pregunta que habla de cómo se puede hacer seguimiento de estos desarrollos o avances cognitivos y socioemocionales en la educación artística. Creo que, y Juan Carlos Piñeros cita a Gardner. Sabemos que Gardner habló de las inteligencias musical, lingüística, lógica, matemática, y las dividió como en ciertos procesos. Lo que pienso es que para hacer seguimiento a los desarrollos hay como un elemento fundamental, y es, primero, el concepto, la concepción que tú tienes de arte frente a cuando llegas a una población específica, qué es lo que pretendes. Y si vas a enseñar un proceso artístico, ¿para qué? Creo que hay una postura del maestro, del artista, que está frente al contexto. El segundo es cómo generas esos avances cognitivos y socioemocionales. Tendría que ver con el proceso también que hay desde un pacto, yo lo llamo un pacto también ficticio, que hay entre el estudiante y el maestro cuando se encuentran a hacer música o arte. Entonces creo que tendríamos que pensarnos quizá en un instrumento que pudiera recoger el proceso de narrativas desde los niños y las familias, cómo ellos podrían contar esa experiencia, y ahí sería una manera de evidenciar qué pasó con el seguimiento del desarrollo de un proceso. Sabemos que las narrativas nos construyen y nos pueden dar un espacio para indagar y construir un concepto a partir de, bueno, qué desarrollos emocionales, cognitivos se dan en las poblaciones a nivel artístico. Creo que por ahí podría ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, maestra Natalia. Y a todos los compañeros que muy cordialmente nos han acompañado el día de hoy. En verdad, muy agradecidos por la paciencia, el tiempo, pero realmente valió la pena. Los invitamos esta tarde, 5 de la tarde, a nuestro segundo encuentro del día de hoy, y dentro de 8 días volvemos a encontrarnos. Y obviamente, mis compañeros, queda la mochila para que todos y cada uno sigamos construyendo. Y creo que hoy nos hicieron 2 invitaciones muy especiales. Unirnos en medio de la aproximación de la música y el arte para transformarnos como seres sensibles, seres humanos que podemos llegar a transformar no solamente a los demás, sino nosotros mismos. Alguien decía algún día que para poder cambiar al otro, debo cambiar primero yo. Y también la escuela cambia en la medida que me aproximo a todos estos niños que lo necesitan. Muchísimas gracias, estimados. Diana, muchas gracias.